Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal, como de costumbre a esta hora, por los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para el resto del mundo, especialmente para los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Gracias por acompañarnos en este jueves 18 de noviembre del año 2021. Esta semana como que va medio rápido también. Y desde que entre el 1 de diciembre, pues ahí le vamos a dar una carrerita para caer en enero. Buenos días a nuestro compañero Miguel Torres. Vemos que casi está entrando Danilo Basilio también. Miguel, buenos días. Hola, Atahualpa Ramírez, muy buenos días. Un clima agradable estos primeros minutos, estas primeras horas del día, aunque cuando alcanza la adultez se torna bastante soleado. Y eso es un gran atractivo, por eso en esta temporada alta, como llaman los tour operadores, somos muy atractivos para la visita de extranjeros. Decirles que estamos muy contentos de estar en este jueves, estamos a 18 de noviembre, vamos rápido, como dice Atahualpa, y quiero saludar a Cristian Acevedo, el equipo que conforma esta entrega cada mañana que hacemos con mucho entusiasmo, Danilo Basilio, Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez. Estamos aquí dispuestos a edificarles sobre hechos que son de interés. Así que muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Aquí estamos en un día más de trabajo, asistiendo a la llegada de manera definitiva de una baja en las temperaturas. En el día de ayer, la parte más alta de la cordillera central, se registraron temperaturas de menos 1 grado centígrados. O sea que las escarchas con las goteras que caen en la madrugada se convirtió en escarcha. Y aquí abajo se puede sentir más o menos un poco más, menos de calor, pero todavía se siente. Pero en los puntos más importantes, más altos del país, la temperatura está muy bajita. O sea que estamos llegando a lo que es la última estación, que es el invierno. Estamos llegando allí, que estamos preparados para Mañana Boreal, el contenido informativo hasta las 9 de la mañana. Esperamos nos acompañen porque estamos prestos para darles el servicio. De seguro, Atahualpa, que siempre introduce los temas más importantes de las últimas horas, deberá iniciar hoy diciendo que la patria está en peligro, de que hubo movimientos ayer, la prima noche hasta la madrugada anoche no se durmió la Procuraduría General de la República haciendo interrogatorios. Así que adelante, Atahualpa, plantear los temas más importantes para ver cómo los degallamos. La prima noche, la hermana noche y la madrugada noche también, porque si ustedes se fijan en los diarios de impresión, los diarios impresos en la República Dominicana no traen la información. Los periódicos impresos han tenido que recurrir a su edición digital para darle cobertura e información. Para actualizar la información. Para actualizar la información, exactamente, porque anoche se puso en operación la continuidad de la operación Coral, ahora denominada esta parte como operación Coral 5G. Ustedes están viendo imágenes ahí, cortesía del Listín Diario, del allanamiento a la residencia
del coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez. Generales, cabos, tenientes fueron apresados en el día de ayer. Entre los arrestados está el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR. Está el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana. Además, en el operativo se detuvo también al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Johan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle. Coral G, de acuerdo a una nota que envió a los medios de comunicación la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público, se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito, dice la nota de la Procuraduría en un comunicado. Explica que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Vega. Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. A la etapa procesal abierta se le ha denominado Coral 5G. Hay que recordar que en la primera parte de la operación Coral es donde se involucra al general Adán Cáceres y que tienen una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva. Recordar que el mayor general Adán Cáceres Silvestre fue director del Cuerpo de Seguridad Presidencial en los gobiernos del presidente Danilo Medina, y también recordar que en esa operación, la primera parte de Coral, se detuvo también con 18 meses de prisión a la pastora Rosy Guzmán Sánchez, así como al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, que guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres en San Cristóbal. Parece que se ha ampliado en el proceso de investigación del caso de Coral para llegar a esta etapa de Coral 5G. De manera sorpresiva, esto como que no se filtró. Generalmente a uno le llegan informaciones de ciertos movimientos que hay en el bullpen del Ministerio Público, y ya que estamos en deporte, en béisbol hay que hablar con un lenguaje beisbolístico. Pero esta como que se mantuvo, el calentamiento del pitcher se mantuvo fuera del área del bullpen de entrenamiento y no hubo filtraciones. Señor Randy Ortiz, buenos días. Buenos Hola, días, Randy. Alpa. Buenos días, Danilo. Buenos días, Miguel Torres. Asustado, Randy, carajo. No, nada de eso, nada de eso. Aquí estamos militantemente y dispuestos, ciertamente. Bueno, parece ser que no solamente hay una, ¿cómo digo? Una nomenclatura de la biodiversidad, sino que la biodiversidad ha sido conectada con la tecnología de la comunicación, porque esto es Coral 5G, o sea, lo más alto en desarrollo tecnológico de la comunicación y otros servicios. Y entonces ahí se llevan todos estos generales y generales. El de CESTUR se veía venir. Es más, a uno le extrañó que siendo él una de las personas principales aquella vez cuando se usaba, ¿verdad?, el CESTUR para adquirir
inmuebles multimillonarios y tener un enclave importante en la parte norte para fines de trasiego de droga o no, o por lo menos de elementos que pudieran entenderse ligados a eso, como parte del lavado de activos, y usar todas esas, bueno, usar dinero, fondos públicos del sector, una institución que como todas las dominicanas tiene limitaciones presupuestarias, y usar parte de ese dinero limitado para adquirir bienes, para lavarle la cara a los verdaderos autores de eso, personas muy ligadas al pasado presidente de la República, Danilo Medina, era ya un exceso. Pero uno se pone a ver Danilo, Atahualpa, Miguel Torres y los amigos que nos acompañan cada día, que parece ser que no ha habido nada del cuerpo que le da fisonomía a la estructura organizativa de la República Dominicana. No hay nada, repito, que haya escapado a un proceso de deterioro, de putrefacción ética, si el término cabe. Nada parece ser que se ha escapado, obviamente. No me digan nadie que el país era Suiza y llegó Danilo y lo dañó, porque tampoco esa, porque habrá mucha gente que está hace tiempo involucrado en la corrupción. Es más, que la corrupción era así, sistémica. Ahora, que alcanzara un mayor nivel en determinado periodo es otra cosa, pero no veníamos de Suiza. Señores, desde la época de Balaguer, es más, el propio Balaguer hablaba de la mordida de los empresarios, de los empleados, que no aumentaban los sueldos porque de todas maneras ellos daban la mordida. Eso llegó a decir Balaguer en un discurso. O sea, un jefe de Estado advirtiendo que el que va a la administración pública se la busca. Bueno, eso cogió forma. Lo que pasa es que yo recuerde, familiares cercanos al presidente y a la esposa del presidente están involucrados de acuerdo a las imputaciones que hay hasta el momento, porque no están condenados. No recuerdo un precedente, aunque sí, en época de Balaguer, recuérdense que la familia de Balaguer, bueno, manejaba recursos a su antojo. Yo no sé dentro del elemento ético donde saben, porque desde la cruzada de amor, desde todas las cosas que uno vio y a lo largo de todo, bueno, no ha habido un gobierno. No ha habido un gobierno de nadie. Aquí nadie puede decir, sí, no, yo goberné y era ético. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Quiere decir que hemos llegado que se llegó a un punto máximo y se empieza a ver cuando un gobierno decide poner al Ministerio Público Independiente para que investigue, y el Ministerio Público ha sido diligente, porque también al propio gobierno le explotan todos los días cosas en las manos. Entonces, la mayoría de las acusaciones son porque 1 o 2 o 3 programas de investigación dicen que hay corrupción. Porque si fuera por la dinámica propia del gobierno, habrían pocas acusaciones, lo cual no le estamos quitando la decisión del presidente de respaldar al Ministerio Público, pero la verdad es que el 90% han sido denuncias. Qué bueno que se actuara. Para eso son los medios de comunicación. En otras partes del mundo, porque aquí los medios de comunicación están más pendientes de tener una brocha para tumbarle polvo al gobierno a ver qué se le pega o para garantizar lo que ya se le está pegando. Y eso es evidente, a nadie hay que señalarlo porque cada quien se da el barniz del brillo que le interesa a los intereses. Y tenemos una situación realmente grave. Bueno, ahí tenemos en el caso de Inavie, porque aquí hay Inavie, maestro Inavie para los estudiantes. Bueno, hay una persona que en vez de evitar que siguiera la corrupción, se hizo el loco y le agregó de la propia, de acuerdo a las imputaciones, ¿verdad que sí? Y el presidente lo cambia. ¿Y a quién pone? Al presidente de los empresarios de Herrera. Entonces, a veces, buscarle la solución no puede ser bueno. Es una persona de la que no hay que decir nada, pero si usted va haciendo un gobierno que cada día es más de empresarios, los empresarios tienen intereses, piensan como empresarios.
Yo estaría diciendo lo mismo si en vez de empresarios estuvieran poniendo sindicalistas, dijera que tantos sindicalistas. Pongan políticos. Por eso es que la política no se puede desacreditar. La gente buena tiene que participar de la política. El político profesional es el equilibrio entre el interés empresarial, que es natural, consuetudinario y consustancial al empresario, y el de los sindicalistas y los sectores depauperados. Es un equilibrio tanto para ti, tanto para acá, invierto aquí, genero allá. Pero si hay un concepto que solo los empresarios pueden gobernar, yo no le garantizo un final feliz si la cosa es así, porque lo que no se le vaya en lágrimas como ahora, se le va a ir en suspiro. Y ahí es que llamamos la atención en ese sentido. De todas maneras, vamos a ver, a lo mejor resulta un excelente manejador de la cosa. Así es que esa tenemos. Es decir, algo breve, escúchame, Atahualpa, que Raúl Alejandro Girón Jiménez, que llamó mucho la atención por las declaraciones, el destape que hizo, el giro que hizo, él fue premiado por el concepto de delación, ¿verdad? Premiada. Y por eso tiene un arresto, por razones de seguridad, domiciliario. No, eso es de la operación. Y se dijo en el momento que no se sabía, que solo el juez que tiene que ver con eso y el Ministerio Público sabían a dónde él estaba. No sé si eso se mantiene o si ya él puede dar la cara. No, yo creo que ahora hay que esconderlo más, porque las declaraciones de ese señor es lo que mantuvo en manos del Ministerio Público la punta del hilo rumbo al embrollo. Pero hay cosas positivas o importantes que hay que destacar. El país ha avanzado. Usted se imagina que esto le estuviera pasando a Aníbal Seijas o a Pérez y Pérez. Ni pensarlo, ¿verdad que no? Sin embargo, hay que decir, en honor a la verdad, que el país se está institucionalizando y que esto debemos aplaudirlo. ¿Por qué? Porque se conoce ahora, con esos 49 allanamientos, que el Ministerio Público no se ha detenido en las investigaciones. Que mientras nosotros estamos aquí teorizando y pretendiendo que no la sabemos todos, el Ministerio Público no duerme y tiene sus tentáculos trabajando en esos asuntos. Eso es lo que da a entender 49 allanamientos con el apresamiento o detención de estos generales, que por cierto hay cabos y hay sargentos. Mira, lo que significa que podríamos estar asistiendo a una fiesta muy buena. Ese señor Juan Carlos Torres Robiú es el beneficiario de una casa de playa de Las Terrenas, por la cual pagaba $3,000 mensuales de inquilinato. Para que vayamos entendiendo que el Ministerio Público no se ha detenido. Mira que ese señor se mencionó mucho. Sí. Sin embargo, el Ministerio Público no actuó hasta que no tenía en las manos cómo probar la acusación que tiene. Eso me lleva a mí a recordar una época que quizás la nueva generación, si yo la digo, no va a entender nada, pero que ustedes sí. Y es cuando uno decía, ¿y dónde le van a hacer los rolos a Frank Cruz? Todo el mundo sabía que era una situación muy difícil a la que se presentaba y no sabíamos qué hacer. Sin embargo, miren cómo la conexión con Danilo tiene problemas. Igual, no ha habido un levantamiento de los que pudieran ser perseguidos y que saben que están en esa lista para un golpe de Estado. Todo va caminando. ¿Cómo fue? La conexión tiene problemas, o sea, está interrumpiéndose. Parece que hay dificultad con la conexión. Constantemente en mi pantalla y en mi teléfono lo veo a ustedes que se me frisan y lo oigo por el televisor que lo tengo de monitor. Bueno. Pero a veces se me frisa Randy, Miguel y tú y no se oye nada
se mutea el cosa. Parece que mi conexión no es la mejor. Es como ayer que se me fue la luz antes de terminar el programa. Un apagoncito que me dio. Danilo también ustedes se decidan un día de esto a dejar el refugio y venir a trabajar en vivo aquí. Oye, Danilo. Con un escenario tan bonito como ustedes tienen preparados aquí, gente buena moza como ustedes, que se verían muy bien y dejan de estar con esa frisadera y esas cosas. Mira, Danilo, pero miren, déjenme decir algo. El nombre del general Boanerges me llamó la atención porque es un oficial que ha desempeñado diferentes posiciones y, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue jefe de la seguridad del metro en el gobierno del presidente Danilo Medina. Fue comandante del primer regimiento de la Guardia Presidencial, que tiene asiento en el Palacio Nacional. Y hay algo como que en mi memoria está dándome vuelta. Estoy buscando aquí en los archivos digitales, en algo que se mencionó al general Boanerges cuando era coronel. Pero bueno, más adelante quizás uno tenga un tiempecito. El asunto de todo esto es que hay que tener cuidado, pienso, porque cuando se dan acciones de esta naturaleza, recuerdo una frase que me decía un amigo, cuando se empezaba a perseguir a alguien, que uno decía, bueno, pero ¿por qué esta corrupción tan evidente no se persigue? No, pero si perseguimos a ese hay que perseguir al otro y hay que perseguir a los otros. En los medios de comunicación a mí me luce que hay gente que no está interesada en que realmente el Ministerio Público funcione. No sé por qué intereses, ni entiendo esa posición. Puede ser que tengan algún tipo de conexión o de relación. O se beneficia del status quo. Atahualpa, se benefician, son partes de, o aspiran a que le den su parte. Lamentablemente a los medios de comunicación viene gente corrupta. Y hay algunos que han tenido estos medios para ver qué se le pega al margen de la debida ganancia que le da el ejercicio de cualquier oficio o profesión. Es más, la mayoría de ellos son conocidos y algunos no solamente del aspecto político, sino de lo peor de la sociedad, y todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo, pero bueno, cogen su popularidad y su cosa, pero ahí están. A eso me iba a referir justamente, que los medios de comunicación, después que, si mal no recuerdo, la primera vez que oí la palabra de comunicadores fue en los labios del maestro Jackie Núñez el Risco. El término comunicadores era para abarcar todo aquel que llegara a los medios de comunicación, que no tenía eso como oficio, o sea, como trabajo, y debía tener una autorización de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para ejercer ese oficio, si era de manera regular y remunerada. Pero a raíz de que los medios entraron en una especie de bailoteo político, se crearon los programas donde hay políticos convertidos en comunicadores que se convirtieron en políticos y por un momento de fama, un tiempo de fama, creyeron que podían ir a un proceso interno electoral para buscar una candidatura, se candidatearon y se dieron cuenta de que una cosa es la popularidad en un programa, mucha gente que te saluda, te abraza, te daba besitos, pero cuando vamos a la estructura partidaria y al voto, ya eso cambia totalmente el escenario. Y digo que hay gente que pretende o se ha sumado a una especie de descalificación de las acciones del Ministerio Público porque supuestamente nada más se está tocando un área de lo que es la corrupción administrativa,
que correspondería a la gestión o a las gestiones del presidente Danilo Medina, y hay que meterlos a todos. Todo no puede hacerse de golpe. Uno quiere que todo aquel que le haya puesto la mano a un centavo del Estado Dominicano sea investigado. Y si puede probar que ese dinero es suyo, o que no hubo ningún tipo de dolo o de violación, bueno, pues lo va a disfrutar. Como decía en estos días con el caso de Sammy Sosa. Bueno, Sammy Sosa mencionado en el entramado del pulpo. Bueno, a Sammy Sosa es el que más le conviene que se limpie su nombre y salga de ahí fortalecido y punto. Pero lo que se ha planteado es como que el Ministerio Público está siendo selectivo. Yo tengo la esperanza de que el Ministerio Público no se desborde, porque fíjense que son casos mayores, son peces gordos, o como dice la gente, peje gordo, que están siendo detenidos, cosa que nunca se había visto, nunca se había tenido a generales en investigación y presos. Era muy difícil que uno pudiera imaginarse el que se hiciera una investigación, y he dicho en muchas oportunidades que se investigan a todos los generales y coroneles y capitanes de la policía, sobre todo, que es el día a día. Hay muchos que no van a poder justificar las pertenencias que han disfrutado. Entonces, si tenemos el momento, si tenemos el arrojo de un ministerio público que por primera vez está incursionando, por lo menos en esta parte, porque pueden venir otros casos. Lo que quiero es hacer una sugerencia. Señores, si usted no está de acuerdo, si usted responde a algunos intereses, usted dice, bueno, mi solidaridad siempre va a estar con aquel que me ha tendido la mano, o aquel que me ha dado, aquel que me ha favorecido. Pero ¿cuánto vale la credibilidad de una gente cuando empieza a distorsionar lo que podría ser el accionar del Ministerio Público? Yo espero que las acciones del Ministerio Público alcancen a todo el mundo y a todo el que esté involucrado en este gobierno, en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Leonel. En el Hipólito ya no, porque ya eso, lo que pasó en el Hipólito, si no hubo una acción que se renovara, ya perimió, ¿verdad, Danilo? Pues ya son 20 años, casi 20 años de eso, ya pasaron 10. Sí, pero creo que eso era antiguo, Atahualpa. Antiguo. Lo que se cometa después de la Constitución del 2010, ya de aquí para adelante. Eso era antiguo, está bien, eso es correcto, Atahualpa. Pero el que mete la pata... La Constitución del 2010. Esperando que le pasen 10 años. Está equivocado, ya no, ya eso desapareció. Usted hace algo hoy, dentro de 20 años lo pueden buscar. Bueno, tenemos que ir a publicidad, señores, son las 7:32 minutos y venimos en un momentito con más del contenido para el día de hoy. Aquí Mañana Boreal, hay muchos temas. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre.
Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Oye, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. A ver, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta será una Navidad muy especial. Doña María ya podrá limpiar su casa, lavar las frutas y hervir los vegetales para la cena de Nochebuena y fin de año. Además de lavar su ropa sin cargar cubetas, gracias a que por primera vez su sector recibe el servicio de agua. Cada día son más los sectores que se están beneficiando con los servicios de Corazán. Y para este nuevo año, la institución pretende llegar a mayor cantidad de hogares de Santiago. Corazán les desea una feliz Navidad y un próspero año 2022. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país. Adelante, Danilo. Sí, Atahualpa. Mira, yo creo que es... Adelante, Miguel. Mira, a propósito, Danilo, discúlpame, que tú mencionaste de nefasta recordación el nombre de Pérez y Pérez. Hay que decir que cuánta falta ha hecho la coherencia de una justicia que aplique la ley a todos por igual. Por ejemplo, Manuel Antonio Cuero Gómez, jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, aunque eso tuvo un matiz político, fue sometido por prevaricación, alteración de precios junto al presidente en ese entonces, Salvador Jorge Blanco, otro funcionario, el señor de apellido Michelén. Otros casos, por ejemplo, el de Pepe Goico, que recibió $600,000 por parte de Quirino para la compra o completar la compra de un... Dame un segundito, de eso no hay pruebas, o sea, no podemos embarcarnos como programas a señalar hechos que no han sido probados en la justicia. Pero se mencionó eso, quiero decir, no estoy ratificando. Sí. Ok, pero gracias por la observación. Y finalmente,
para decir algunos casos y la importancia de la coherencia de un ministerio público independiente. En el caso de un señor que es de Santiago, apellido Hernández Valerio, que estaba al frente de una institución llamada DICAN, detrás de los microtráficos, pues ellos decomisaron un alijo de droga y no los reportaron. Creo que todavía eso está en juicio. Y el caso ahora de Embraer, la empresa brasileña que dio testimonio de que había dado dinero para que fuera favorecida por la compra de los aviones tucanos. Quiero reseñar esto, que es importante tener una justicia y poner en práctica esa diosa Temis, que tiene la venda, ¿verdad? Tiene su venda y una balanza para tratar de que las cosas... Tú has hecho una especie de arroz con mango, con leche condensada y arenque. No hay una relación. Yo quiero, mira, pero me quiero oponer para ayudar a la institucionalidad del país a que se diga como se está diciendo en algunos medios, porque las bocinas siguen existiendo, que el presidente Luis Abinader está actuando correcto y que está metiendo presos a los corruptos. No, no es el presidente. Es la institucionalidad, es el Ministerio Público. Porque queremos siempre mantener la paro en 3 días y si no, vamos a paralizar el sector. Es una injusticia decir que el Ministerio Público solamente está tocando los casos que tienen que ver con el gobierno pasado. Mira, el caso de Inavíe, el caso de Barahona, que no lo hemos tocado a profundidad y yo espero que hoy lo hagamos. El caso de una serie, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, Ministerio de Salud Pública. Ha habido escándalos que han sido señalados y que el Ministerio Público no se ha detenido. Dime, Randy. La lotería. La lotería. O sea, en realidad, se es injusto si se dice que solamente el Ministerio Público está atendiendo un cartón. Porque no es así. El caso de Inavíe va a traer mucho de qué hablar. Y posiblemente algunos exministros de educación tengan que ir a aclarar sus cosas, que tiene que ver con el gobierno pasado, pero no se ha detenido ahí, sino que hemos continuado. El Ministerio Público ha continuado haciendo su trabajo sin hacer escándalos y te sale con lo que salió en el día de ayer. Eso era lo que quería decir para evitar que se cometa una injusticia diciendo que el Ministerio Público solamente persigue, como entre comillas, solamente siguiendo una línea política para el gobierno pasado. Que a propósito hay que señalar que en el día de ayer el presidente de la República destituyó al director del INAVIE, que era el señor Cecilio Rodríguez, que en el transcurso de las investigaciones pues canceló como a 5 funcionarios de esa institución y el presidente nombró a Víctor Ramón Castro Izquierdo como director ejecutivo del INAVIE en sustitución del señor Cecilio Rodríguez, que no habíamos dado esa información porque se produjo en el día de ayer a través de un decreto que emitió el presidente de la República, el decreto 733-21. El mensaje... Sí, Atahualpa, con permiso para ayudarte ahí con el pie. También destituyó al encargado de asuntos internos de la Policía Nacional de Barahona por el asunto del secuestro de un cabo y el tumbe que se dio de 400 kilos de cocaína, que ahora se dice que no son 400, sino 1.200 kilos, que hay que ver dónde fue a parar, porque los implicados hasta ahora solamente se han repartido 200. Hay 200 de los 400 que se dijeron al principio, que no se sabe dónde fueron a parar, y ahora se dice que pueden ser 1.200. Y ayer no. Que una dotación policial completa se trasladó a la playa
le dio un tumbe a unos narcotraficantes y entre ellos escogieron al cabo Chatica para que se lo vendiera a narcotraficantes que él conocía. Y se lo vendió y se repartieron el dinero y cuando el cabo Chatica parece que no dio cuenta bien de lo que hizo, lo secuestraron. 15 policías lo secuestraron. Y estaban pidiendo por su libertad 5 millones de pesos. Imagínese usted que un cabo, su familia pueda buscar 5 millones para soltarlo. ¿Qué cabo del carajo es este? ¿Qué es lo que gana este cabo? O sea, si la policía no sabe lo que está pasando dentro, menos va a saber lo que está pasando fuera. Félix Batista. Bueno, miren. Que ese caso, yo quiero que tomemos un ratico ahorita para que lo degallemos, para que veamos por dónde anda. Solamente cuando le iban a conocer medidas de coerción, un capitán que era el rango mayor, por cierto, eran 15 que estaban involucrados, señalados. Y cuando van a medidas de coerción solamente llevan 11. Sacaron 4. Oye, hija y yerno de quien dirigía asuntos. Cuando el capitán lo llevan ante el juez, el capitán dice, coño, ¿y dónde está el coronel Morillo? Que no lo han traído. Él que me metió en este lío a mí no va a venir ante la justicia. Oigan, ¿por dónde es que andamos? O sea, que ahí parece que gente más arriba que se alzó con los 200 kilos de cocaína o con la otra parte, si es verdad que son 1.200. O sea que en realidad, y esa una investigación que hizo la policía, que eso ahora está en manos del Ministerio Público. Bueno, miren, el tema es, va más allá de lo que son las acciones que se han cometido en los últimos días y los líos que se han destapado. El mensaje primario es el que el presidente de la República tiene el compromiso y parece que no lo va a obviar de todo aquel que aparezca con una denuncia o con un señalamiento, será investigado y será cancelado. Recuerdo una frase que dijo el presidente que tendría que ser alguien con una corrupción patológica para no entender el mensaje que él estaba dando, de que no iba a tener ningún amigo, o sea que no iba a haber apañamiento por muy cercano que fuera la persona que se involucrara en actos evidentes de violaciones a la ley o de corrupción. Y caramba, esa misma actitud también hay que destacarla del presidente con el tema haitiano. En el Cibao tenemos un verbo que utilizamos que yo no sé si existe, que es cuquear. Lo cuquió. No, eso es muy dominicano de tu aparte. Cuando lo provocan. Sí, lo han cuqueado al presidente y de ha salido un tremendo alacrán, como decimos también, de un yaguasí, como dicen, perdonando la comparación, porque el presidente ha dado muestras de un carácter que en principio no se le conocía. Inclusive no quiero mencionar aquella frase que dijo el expresidente Hipólito Mejía en campaña, refiriéndose al presidente Luis Abinader en esa época. Pues no ha resultado así como se decía, porque el presidente ha mostrado un carácter y una definición y una decisión de que las cosas cambien en la República Dominicana, pero que no sea un cambio circunstancial, sino que sea un cambio permanente. He dicho en otras oportunidades que muchos políticos, funcionarios y empresarios y ciudadanos no se han dado cuenta de que la sociedad dominicana cambió, pero no por el cambio de gobierno, sino porque hay momentos en que las sociedades, los pueblos despiertan
pasan un tiempo aletargado, una especie de anestesiados y de buenas a primera prende y se cambian las cosas de manera radical. Difícilmente nosotros podamos retornar a la época de la impunidad y la corrupción a partir de ahora. Porque, fíjense un dato, los mecanismos de persecución de la corrupción y los mecanismos de control de administración pública estaban todos ahí. ¿Y quiénes crearon esos mecanismos? Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo único es que los funcionarios del gobierno los gobiernos del PLD pensaron en algún momento que nunca iban a salir del poder con una maquinaria tan formidable y un partido con una cohesión a través de lo que fue el centralismo democrático, que desapareció luego del pacto que se hizo en Juan Dolio. Violentaban esos procesos, violentaban ese marco jurídico que creó el mismo PLD y que es el que sirve ahora para investigar, para buscar informaciones en el Estado Dominicano a través del libre acceso a la información. Todo tiene que estar transparente. Claro. Es muy difícil ahora que un agente vaya a una institución del Estado y pueda salir de ahí multimillonario. Porque los controles legales están. Y quizás eso es una de las cosas que se le puede reprochar 50-50 al Partido de la Liberación Dominicana. Porque creó ese marco jurídico, creó los mecanismos de persecución, de supervisión y de prevención, y muchos de sus funcionarios violentaron todo eso y se hicieron multimillonarios y embarraron a mucha gente, incluyendo el hecho de que se ha creado la idea de que todos los PLDistas son corruptos, y no es cierto. Un grupo que inclusive eran allegados al partido, que no tenían ninguna formación en el partido, y que ahí hay que echarle mucha culpa a los que sí formaron el partido y que eran miembros del comité político y que se olvidaron del partido para acomodarse en el gobierno. Pero todo ese marco jurídico, si ustedes se ponen a analizar, fueron creados en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Los que hoy están sustentando las persecuciones, las investigaciones y las acusaciones fueron creados en esos gobiernos. Y por eso digo que la sociedad dominicana ha cambiado. Hay un pueblo más apoderado del ejercicio gubernamental y reclamándole y diciéndole al presidente: usted prometió este cambio. Entonces usted no puede permitir que sean las mismas cosas que usted estaba combatiendo en campaña. Y por eso he dicho que el presidente ha mostrado una resiedumbre de carácter, incluyendo con el caso de Haití, que ha sido más definido que cualquier otro presidente que hemos tenido en la época moderna. A partir de Joaquín Balaguer, porque Joaquín Balaguer tenía claro el sentido de la defensa nacional y la soberanía y el peligro que significaba Haití, y que muchas veces lo acusaban de que era... Atahualpa Balaguer lo tenía de boca, porque las contrataciones de haitianos más enojosas de la historia de la República Dominicana se hicieron en el gobierno de Balaguer. Balaguer reaccionaba cuando lo presionaban más de la cuenta. Pero la llenada de haitianos en los batalles, fuera de ley, empezó y creció ahí. Porque también hay que decir que había una mafia en esas contrataciones que se hacían inclusive casi de gobierno a gobierno. Bueno, todos esos generales, muchos de los cuales murieron tranquilos en su casa a los 90 años, eran jefes de esos negocios. Pero esa era la basamenta de fuerza que tenía el gobierno de Balaguer. Eran los Pérez y Pérez, los Nibarceja, el otro, el que mató a Anjito allá en Agua. Los Bochán Javier. Javier. El asunto es que lo que quiero ya para concluir de mi parte es que el presidente ha enviado un mensaje claro y ha mostrado una posición
definida de lo que es la línea de su gobierno. Y aquellos que pensaron que era un presidente que no iba a mostrar ese carácter, pues yo creo que se le cayó el muñeco. Algunos no lo han entendido. El presidente no tiene por qué, y no es la impresión que está dando, no tiene por qué dejarse embarrar, porque es lo que uno dice, ¿por qué dejarse embarrar si el presidente inclusive hasta su salario lo está donando? El presidente tiene la idea de salir por la puerta grande de ahí de la presidencia cuando le toque, porque tiene la opción de ir por 4 años más. Lo que veo es que el presidente está recibiendo más críticas de su propio partido, de los dirigentes de su partido, que de la misma sociedad. El presidente está en un nivel de aceptación en la sociedad dominicana muy alto de valoración. Sin embargo, los tiros y los fuegos están viniendo de gente que está haciendo campaña y preparando candidaturas para enfrentar al presidente Abinader en un proceso interno de su mismo partido. Pero creo que el mensaje que ha enviado el presidente es bastante claro en todos los aspectos que le ha tocado tomar decisiones. Adelante, compañero. Discúlpame la disquisición. Hay un señor que lleva por nombre un joven, Toxic Crow. Es un mambero de estos muchachos exponentes jóvenes ahora, el esposo de la insuperable, otra exponente. Entonces aprovechó las cámaras para pedir a sus seguidores que no tomen la justicia en sus manos y den seguimiento a los procesos para que no se caigan. Él le dio una pela y eso fue grabado. Las cámaras registraron ese momento en que Toxic Crow le dio una pela a un tipo que tenía el sector donde vive, Mirador Sur, en la capital, hasta la saciedad, robando retrovisores. Entonces, yo creo que rectificar a tiempo es de sabio. Habla de que... Según Toxic Crow. Sí, Toxic Crow habla de que no es lo prudente tomar la justicia por sus propias manos. Pero ahora, oye este contraste. Ayer, Hipólito Mejía, ante una pregunta de periodista que le hablaban sobre el problema de la seguridad, la delincuencia, dijo, bueno, a mí no, dice Hipólito, a mí no, porque yo tengo 7 ametralladoras y ando con 4 coroneles. Y nosotros que andamos indefensos, oye, qué exposición de un político que no está comprometido, oye, con la seguridad del país, con las ideas del país para transformarlo. Esa es la sociedad que tenemos. Esos son los políticos que nosotros elegimos. A mí no, la seguridad yo la tengo cubierta y de mi familia. Yo ando con 7 ametralladoras, tengo 3 coroneles que andan conmigo y nosotros que andamos indefensos. Increíble. Bueno, mira, Atahualpa, con relación a lo que tú decías, ciertamente hemos dicho en distintas ocasiones que el presidente a veces tiene que dirigir un coro desafinado. Me refiero, al decir desafinado, a muchos de sus funcionarios que eran militantes, dirigentes o allegados al partido hoy de gobierno, o personas que han utilizado su vínculo y su preparación para llegar al poder, lo cual no tiene nada de extraño en este último caso. Pero siempre con la política tradicional de que al poder se va a robar. O sea, eso fue un hecho. Señores, yo he trabajado en distintas administraciones públicas, en distintos momentos, más de 20 años en la administración pública. Ahora no lo estoy. Y en mi última etapa, 12 años, cuando yo me topo con... A mí lo que me duele es que amigos me dicen, mira acá, Randy, ¿y qué hay? Me hacen una seña como de dinero. Digo, pero ¿a qué tú te refieres? Que si cuando yo pasé por la administración pública no me llevé un pedazo. ¿Pero por qué yo tengo que llevar un pedazo? Yo fui ahí, me emplearon en el área de mis conocimientos, he trabajado en distintas instituciones, una por ciertos conocimientos que yo tengo del mundo y la vida complementario. Bueno, trabajé en aeronáutica, porque tengo algunas informaciones sobre eso. He trabajado en el área del espectáculo como el teatro, en relaciones públicas por un lado, por el otro, en tecnología, llevándole tecnología a hacer motores marginales, por precedentes que ya yo tenía en esos trabajos.
Pero entonces yo veo que amigos, que gente que te conocen a ti desde casi nada, te pregunten a ti, ¿por qué? Porque para esa gente, como para la mayoría de la población, pasar por la administración pública es un acto de robar. O sea, se matan porque los nombren. Y muchos de ellos saben que podrían ser retenidos. Pero te pueden agarrar ahora, tú negocias o te sueltan a 2 o 3 años, pero tú sigues millonario. Para ellos eso es negocio. Y no le importa, porque ellos saben que no importa tu historial de delincuencia, si tú terminas rico en este país, eso no importa. ¿Alguien menciona para nada ya a Leonel Amonte? A Peña Valentín, y comparte de la época de Jorge Blanco, o de los 300 millonarios de la época de Balaguer, o los que aprovecharon los demás gobiernos y metieron la mano, muchos de los cuales pasaron de ser gente ordinaria, normal, común y corriente, a ser poderosos empresarios. Algunos de ellos, sin tener negocios, terminaron esposos de hijas de millonarios en los Estados Unidos, con todavía inversiones grandísimas, sin que le hayan explicado al pueblo de dónde fue que sacaron el dinero. Algunos hijos de gente que tenían negocito ligero de sobrevivir y terminaron multimillonarios en los principales lugares. Entonces, otros ven eso, lo saben y dicen, bueno, si aquel pudo, ¿por qué yo no? El valor que tiene la lucha contra la corrupción es esta, porque el problema no es que cada quien escoge la vida que quiere, es que lo que les roban al Estado nos los están robando a nosotros. Aquí se dice que se paga impuestos, pocos impuestos, que la presión tributaria aparentemente es así, pero en la realidad no es así. Este sería otro tema que lo hemos tocado en diferentes ocasiones. Hay países que nadie tiene que comprar un inversor, batería, planta eléctrica. Hay países donde la gente no tiene que tener una cisterna más un tinaco y comprar el agua de botellón que va a consumir humano. Usted paga una tarifa de agua, pero agréguele todo lo demás y pagarle a un camión privado porque el mismo acueducto no le da mensualmente el agua que usted necesita. Entonces, cuando usted le pasa raya a eso, averígüeme, porque está bien, en términos de impuestos no, pero hay los costos hundidos que usted. Y cuando tú pagas impuestos por el agua y luego compras el agua privada y el botellón de agua, ¿cuántas veces pagas tu impuesto para el mismo servicio de agua? Entonces, así en el tema de la corrupción, nosotros tenemos que seguir avanzando. Pero avanzando tanto que creo que Atahualpa tocó eso en el sentido que lo estamos diciendo ahora. Avanzar tanto como que no sea fácil volver atrás cuando no tengamos un gobierno que esté dispuesto a apoyar la lucha contra la corrupción. O sea, que se pueda marcar un antes y un después, o que quede muy evidenciado en un futuro que si las cosas no siguen caminando así, sea tan ostensible que la presión social obligue a quien el público a actuar ahí. Por razones de edad, Miriam Germán no va a pasarse toda la vida. Ahora, no se llamen engaño. Miriam Germán da para mucho y para más. Pero aquellos que cuando nombraron a Jenny Berenice, que está nuevecita todavía, en la capital, dijeron que empezaron a burlarse a Atahualpa, porque siempre hay gente de burla. ¿Y qué es esta muchachita que mandaron del Cibao? Jenny Berenice es de una comunidad, ni siquiera de la común principal, la común cabecera de Puerto Plata, y se desarrolló en Santiago. Pero esos conceptos de algunos capitaleños, no de todos, de que si tú no eres de la capital, archiconocido, tú no eres nadie. Bueno, ahí la tienen, a la directora de persecución. Ella es la autoridad máxima en persecución. Y Wilson Camacho, a quien yo no conozco, no sé cuál es su origen, pero no me parece que viene de la oligarquía. Me da la ligera impresión de que no. Ha demostrado la parte más difícil, que es la persecución a la corrupción administrativa, donde hay, como he podido ver, desde vivos de los partidos hasta generales, hasta gente que salió de una academia, algunos de los cuales estudiaron aquí y fuera de aquí. Y no solamente se le dan ciencias militares, el arte de la estrategia,
de la táctica, del escaramujo. Aprenden también ética, o sea, responsabilidad del servicio ante el Estado que te paga. Y aún así se zambullen cual buzos diestros, no solo en el proceloso mal de la corrupción, sino en las aparentes aguas tranquilas de un uniforme planchadito y lleno de medallas. Pues yo no sé por qué los oficiales dominicanos tienen tanta medalla. No peleamos en ningún lado, pero ellos se llenan de medallas. Y esas personas que tú creías decentes, algunos de los cuales tú hablas con ellos y te asombra de la formación que tienen ahora. No todos, pero hay una marcada proclividad de ellos a estar en la corrupción. Qué bueno que haya ese conjunto de voluntades y decisión que ha demostrado el presidente de la República, que ha demostrado el Ministerio Público, por enfrentar la corrupción de una vez por todas, porque ¿cuál era el paso? Y lo dejo ahí en la pregunta nada más. ¿Cuál era el próximo paso que le seguía al desarrollo de la sociedad con una corrupción y una impunidad crecientes hasta el delirio? Y una delincuencia que todos los días matan a una gente, que un día matan a un coronel y 2 días después matan a un síndico de una comunidad de La Vega. Los mismos delincuentes. ¿A dónde era que vamos a llegar? Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento, vamos a hablar del tema de salud que se tocó de manera amplia en el día de ayer. El ministro de Salud Pública afirmó que en hospitales bajó la afluencia de parturientas haitianas. Se dieron datos estadísticos y también económicos del costo casi por hospitales de las atenciones a las parturientas haitianas, que creo que se ha confundido, se ha querido utilizar este tema de manera política, porque realmente a las parturientas haitianas no se les está negando la atención en los hospitales cuando llegan. Hemos dicho que el control tiene que estar en la frontera, pero abordaremos ese tema de manera más amplia en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. De probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Oye, la gente se lleva de cuento y no sabe que la carne de cerdo es nutritiva y saludable. Y es una fuente de vitaminas, proteínas y minerales que al consumirlo ayuda con los niveles del colesterol. Ideal para mantenerse en forma. Pero por supuesto es que el cerdo es tan sabroso que usted lo puede consumir de la manera que usted prefiera. Así que no coma cuento, coma cerdo, que esto es tan bueno que hasta los amigos juntan. Albert, te la comiste. Pero por supuesto, profesor. Consumir carne de cerdo te hace bien. Espaillat Motors, respaldando a los productores del país. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Compromiso, dedicación, trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la Toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. Los países que más han estado siendo afectados por el COVID, sobre todo en Europa, han ido anunciando poco a poco medidas más drásticas para promover la vacunación de los ciudadanos que todavía se muestran o displicentes o resistidos a inocularse. Vemos cómo a partir de que se han relajado algunas medidas en República Dominicana y un aumento evidente de contagios en el país, el ciudadano ha entendido como que el virus ha cedido, ya usted no ve tanto el uso de las mascarillas. Los estadios de béisbol, parece que en los estadios de béisbol no se pega el COVID, porque había que ver el juego de Águilas y Licey en la capital, un estadio prácticamente abarrotado. Lo mismo pasa en Santiago, aunque en Santiago se ha limitado más, pero se ha limitado más la asistencia del público
en áreas específicas, como es el caso de los bleachers, pero en los estadios no se está guardando el protocolo tampoco. Muchos negocios ya no están pidiendo la tarjeta de vacunación, cuando en esos países que cito de manera tácita, están exigiendo la tarjeta de vacunación como un método de presión. Los puntos de vacunación en el país se ven vacíos para vacunarse, pero abarrotados para hacerse pruebas de PCR o pruebas de antígenos. Y resulta que estas medidas, de alguna manera, las autoridades tendrán que retomarlas. El que quiera una prueba porque no se quiere vacunar, porque quiere hacerse una prueba toda la semana, pues que la pague. Porque lo que se está viendo es que se abarrotan los centros de vacunación donde se están haciendo las pruebas PCR y no hay gente vacunándose. En ese orden, de alguna manera, el Ministerio de Salud Pública tendrá que arreciar las restricciones o la supervisión en el orden de la exigencia de la tarjeta de vacunación. Y parece inconcebible que gente esté pensando más en el inmediatismo y no pensando en lo importante que sería alcanzar una población suficiente con la cantidad de personas vacunadas y que pudiésemos regresar a la normalidad completa, aunque prácticamente se entiende que hemos regresado a una normalidad que es una especie de anonimato. Ayer se hizo un encuentro para dar a conocer algunos detalles de vacunación y sobre todo también el tema de la asistencia a las parturientas haitianas en la República Dominicana. Como una forma de quizás hacerse el simpático ante organismos internacionales, han salido una serie de comentarios de diferentes sectores que han puesto sobre el tapete no el tema de migración y la soberana decisión que puede tomar la República Dominicana para controlar esa migración, sino han agarrado nada más el tema de las parturientas. Y reitero, a ninguna de las parturientas que llegan a un hospital, a una maternidad, se les está negando la atención. Ya están aquí en el país, ya hay que atenderlas. Pero hay que limitar y tener el mayor control en la frontera. Pero como ha tomado más calle el que las están deportando, sacándola de los hospitales cuando no es cierto, ese es el tema que se ha agarrado. Ayer se mostraron números estadísticos, ya habíamos dado la inversión que ha tenido que hacer el hospital Arturo Grullón con su maternidad de René Clan de Guzmán, de 8 millones de pesos mensuales. Ayer salió el tema de que en el Hospital Materno Infantil, Nuestra Señora de la Altagracia, se ha invertido desde enero a octubre 74.9 millones de pesos, solo en atención a parturientas haitianas. Y así usted toma el de Pedernales, usted toma el de Valverde, el de Mao, el Hospital Regional de Mao, y se dará cuenta también de que la inversión que se ha estado haciendo es algo que lacera el presupuesto de esos hospitales y limita la atención a dominicanas que tienen el derecho de recibir la atención pública y que tienen que irse al sector privado con el costo que eso significa. Pero el tema que se ha agarrado, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, que aunque dice que es inhumano que se deporten o que se le niegue la salud a la atención a una parturienta extranjera, vamos a decir, o haitianas, porque ese es el problema. Entiende que esto debe hacerse con prudencia, reconoce el derecho soberano de la República Dominicana
a tomar decisiones de control de la inmigración, pero entiende que eso es inhumano. Y usted oye el coro, se va haciendo el coro más grande de intereses que están manejando ese tema porque es el tema que quieren que salga a relucir para quitar lo que es el problema migratorio, no solo con las parturientas. El presidente Abinader en el día de ayer señalaba que había que darle seguimiento al tema haitiano día a día y que hasta prueba en contrario la situación de Haití, en vez de vislumbrarse una salida, en vez de mejorar, todos los días se empeora. Y el presidente en esta intervención señalaba lo que nosotros decíamos aquí con el tema del control territorial y la fortaleza que exhiben las bandas que dominan Haití en estos momentos. Señalaba específicamente de cómo una banda de estas, la G9, controla y dice cuándo debe haber abastecimiento de alimentos o combustibles y cuándo se abre o se cierra un puerto, sin que el primer ministro Henry de Haití tenga la potestad de decir no se va a cerrar, o que tenga una fuerza que pueda contrarrestar ese poder fáctico que tienen las bandas, sobre todo la Federación de Bandas que dirige el señor Barbecue. No hay interlocutores, como decía el presidente de la República. E hizo un llamado en una respuesta a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud diciéndole, bueno, ustedes están diciéndonos a nosotros que no apliquemos las medidas migratorias que estamos aplicando, incluyendo el control de las parturientas haitianas en nuestro país. Yo les exhorto, palabras del presidente, a ustedes, a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud, que le busquen una salida a esa situación que se está presentando y que nos está afectando. Búsquenle una salida en Haití. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, decía, bueno, a los médicos en Haití que bajen las tarifas para las parturientas. Porque es que de las tarifas que se aplican, o sea, los cobros que hacen los médicos para atender una parturienta en Haití son extremadamente excesivos. Y esa es una de las razones por que las parturientas prefieren pagar 5 o 6 mil pesos para cruzar la frontera de manera ilegal y venir aquí a dar a luz a la República Dominicana, que les sale más económico que hacerlo en su país. Pero el punto que se ha tomado como punta de lanza es el tema de las deportaciones o la falta de atención de parturientas en los hospitales y maternidades en nuestro país. Y eso no es cierto. Por mucho que ustedes oigan que están cacareando de que no se le está brindando las atenciones, que se le está sacando a los hospitales para deportarlas en estado prácticamente de parto, es parte de la misma campaña de siempre, de aquellos que estaban callados, de aquellos que abrogaron el derecho de ser los representantes de la sociedad civil y que hoy están callados. Han agarrado este tema como punta de lanza para justificar su papel ante organismos internacionales. Y a mí me apena que el mismo presidente Fernández, quizás cuidando su imagen internacional, se haya sumado a ese coro. Atahualpa, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Atahualpa? Que también malos funcionarios o ineficientes funcionarios quieren echarle la culpa a otros. La admisión de que se estaba devolviendo a parturienta fue de la gente de migración. Para ellos demostrar que son eficientes, metieron la pata. Sí, también. La propia ley de migración, la propia ley de migración prohíbe la deportación de embarazadas. La República Dominicana tiene por lo menos 3 acuerdos mundiales en el ámbito humanitario de no deportar una mujer en esa condición. Si está aquí, va a parir, que para. El punto no es ese. ¿Cómo llegan hasta los hospitales que tiene que explicar el director de migración? Y la gente que tiene sellada la frontera, ¿cómo es que las haitianas siguen llegando? Porque no vienen por el aire, no la traen en el helicóptero, por algún lado vienen. Entonces, los que han permitido que eso ocurra, y además meten la pata dando declaraciones que pusieron al director, al ministro de Salud Pública,
a tener que aclarar que aquí se atienden las parturientas. Bueno, pero tanto se atienden que la queja de los dominicanos es que los hospitales están llenos de haitianas parturientas que vienen sin el estudio previo, porque el acto de traer un ser humano al mundo implica una atención previa de la madre, ¿verdad? Para que el médico sepa, porque los médicos dominicanos son médicos, no son brujos, no son Rambo. Tienen que tener un historial para garantizar que en un momento difícil del parto pueda haber un éxito, porque saben las precondiciones que podrían tener esas mujeres. Pero hay mafias que se la traen, la ponen aquí, ¿verdad? Pero el punto debería ser cómo es que siguen llegando en un momento como este. ¿Qué puede decir migración de eso? En vez de estar dando declaraciones inadecuadas. Porque cuando tú admites una falta, tú tienes que suponer que este país está lleno de ONG, de gente que no es verdad que hace nada por los pobres. Ellos viven de decir qué cosa. Es más, es increíble. Participación Ciudadana representa aquí a Transparencia Internacional, y Transparencia Internacional es un órgano del Departamento de Estado de los Estados Unidos que nos han clavado hasta el delirio las acusaciones de que somos todos los malos del mundo. Pero la mayoría de ellos hoy son funcionarios del gobierno. Uno como que no está entendiendo nada. Yo creo que la posición de Leonel es correcta. Leonel ha estado aprobándole todo al gobierno y apoyándole todo al gobierno, y decir que lo entiendan. Él lo que está, si lo ven bien, es diciéndolo a los funcionarios: den declaraciones positivas, digan que no, que por humanidad, que la cosa. Yo a veces creo que Leonel es más gobernista que el mismo gobierno, si tú lo ves bien. No hay nada que el gobierno haya necesitado en estas circunstancias que no se la dé. Tú ves, lo que pasa es que el gobierno quiere, el gobierno no, gente ineficiente del gobierno meten su pata, pero quieren que el error lo cargue otro. Tampoco así. Asume usted que usted mete la pata. Explícale al país cómo es que a esta altura de juego, con una frontera sellada de guardia y con una actitud de migración cerrada, siguen llegando las parturientas. Ese es el punto. Porque si ellas no llegan, porque por los acuerdos internacionales, a partir de 6 meses de embarazo, usted no la puede devolver. Ellos lo saben todo, porque están en la ley dominicana, están en la propia ley de migración, están en los 3 acuerdos internacionales de humanidad. Ellos lo saben. Que no hablan. Había un refrán, había una frase oriental que decía: es preferible mantener la boca cerrada, aunque te crean estúpido, que abrirla y sacarlos de duda. Y hay gente que no entiende, como que tiene la necesidad increíble de dar declaraciones que afectan a la propia gestión de gobierno. ¿Tú ves? Los mismos encargados de que no lleguen aquí en migración, dando declaraciones de... Yo me acuerdo cuando yo vi esa declaración de que ellos se estarán volviendo locos. Sí, nosotros estamos deportando embarazadas y cosas. ¿Qué hacen esa ONG? Ese es el material que ellos están esperando para mandárselo a la agencia y a los países que nos tienen arrodillados, para ellos seguir cobrando los sueldos mensuales que cobran, a costa de decir que ellos defienden a pobres, entre ellos haitianos, nada más no haitianos. Dicen defenderlo. Entonces, es ahí que te la cosa. El gobierno tiene más que tener una lupa sobre su propia gente, que quizá la oposición, señor, en este momento la oposición, salvo el PLD, que le dice 2 o 3 cosas al gobierno, el gobierno está yendo de robo. Acaba de hacer un acuerdo con los partidos, y los partidos le están apoyando todo por la situación de Haití. Le aprobaron todos los préstamos, 14.000 millones de dólares en préstamos, se lo aprobaron todo. Es más, las leyes que no se están aprobando, es el mismo partido de gobierno que tiene la mayoría, como la ley del Código Penal, que si ellos quisieran ya lo hubieran aprobado, y son ellos mismos los que han quitado las 3 causales. O sea, el presidente Abinader tiene una tarea difícil, porque a veces, repito, da la impresión de que eres un director de coro, de un coro desafinado. Él tiene una idea clara de lo que tiene que hacer y tiene la responsabilidad, y ha estado respondiendo en la medida de su posibilidad, que es muy difícil. Oye, pero tiene unos ayudantes ahí que parece que en el fondo son más enemigos del gobierno que los que están realmente en la oposición. Randy, Atahualpa,
Da la impresión como que el gobierno quisiera, sin ningún tipo de planificación, darle como una respuesta, decirle a la comunidad internacional, parodiando el discurso que dijo el presidente recientemente fuera del país, de que no pueden seguir cargando con esta situación. Sin embargo, se ignora que hay una relación que parece indisoluble entre la República Dominicana y Haití por las relaciones de muchos años, contratación de haitianos para hacer trabajo en la República Dominicana. Al principio habitaban en los cañaverales de la República Dominicana, luego se han ido diseminando a otros renglones, nos han quitado los dominicanos el trabajo en la construcción en otras áreas y ellos finalmente se han adueñado de renglones básicos en lo que es la producción del país. Hay que decir también que en medio de esa convivencia hay una serie de irregularidades que no se toman en consideración porque no es tan fácil de la noche a la mañana romper esas relaciones con Haití o tener el control migratorio, que es el tema principal. Tenemos unas Fuerzas Armadas que reciben de dieta 30 pesos. Oye, 10 pesos para el desayuno, 10 pesos para la comida y 10 pesos para la cena. Esa porosidad, esa vulnerabilidad hace que esas Fuerzas Armadas que están ahí reciban dinero, reciban soborno para permitir la entrada de inmigrantes haitianos a la República Dominicana. Y mira lo paradójico, un país con mucha pobreza es uno de los que más beneficia a la economía dominicana porque adquieren nuestros productos. De manera que es un tema sumamente complejo. Bueno, despedimos Mañana Boreal. En breve venimos con el café con leche en este jueves con olor a viernes. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.